Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña. Eh, bueno, aprovechando que mañana es la noche de Halloween, pues vamos con este tomo de Truco o Trato, un tomo de terror que celebra precisamente esta fecha. La verdad es que lo compré simplemente porque me interesó la sinopsis, me parecía que el dibujo estaba bien. Eh, Me sonaba que había una película con este mismo título, Truco o Trato, y con una portada similar, pero como tampoco me leí exactamente de qué trataba el tomo, pues no lo relacioné. El tomo es una adaptación en parte de esa película, pero incluye algo más. Bueno, comento primero que es un tomo de enorme tapadura que incluye algún extra al final, muy poquito, un par de bocetos y algún pin-up. Kelly Jones, Ferguson, muy poca cosa de extras, pero bueno, algo trae. Y como digo, el tomo se divide en dos partes. La primera parte son cuatro historias, cuatro capítulos, que son las cuatro historias interrelacionadas de las que consta la película Trick or Treat. Eh, las cuatro historias creadas por Michael Dougherty, adaptadas por Mac Andreico y cada una con un dibujante distinto, que aunque se repite algún dibujante como Christopher Gugliotti o Fiona Staples, que aparece dibujando el capítulo 4 pero luego también repite en la segunda parte, o sea que bueno, sí que hay alguna repetición, pero no demasiada. Entonces, como digo, aquí las cuatro historias que aparecen interrelacionadas en la película, aquí aparecen contadas de una en una, aunque sí que aparece esa interrelación entre historias. Yo, pues al no haber visto la película, no conocía para nada las historias y me ha gustado bastante. Son historias muy dramáticas, muy morbosas, con mucho humor negro, historias clásicas de terror en las que gana el mal, en la que muere el inocente y gana el asesino. En ese sentido son muy divertidas. La interrelación entre ellas también hace que sea muy entretenido el ver los puntos en común, ver como un personaje secundario, que no voy a hacer ningún spoiler para quien no haya visto la película o leído el cómic, pero algún personaje que pueda aparecer en un momento de la historia eh, más adelante es el protagonista principal de un siguiente relato. Y en ese sentido, pues es muy divertido, ¿no? El comprobar como un personaje que parece algo puntual, luego toma entidad, conocemos su historia y se avanza en su historia. En cuanto al dibujo, como digo, son diferentes autores en esta primera parte, pero el dibujo de las cuatro partes es más que correcto. La última historia, un dibujo más realista, con más raya, viñeta pequeña, mucho movimiento. La tercera es un dibujo más caricaturesco, con más influencia manga, un color debe ser digital, pero parece un color aerógrafo. Es quizá la historia que en principio me ha gustado menos el desarrollo, pero al final me ha parecido más divertido. Pero como digo, es quizá la que tiene un dibujo más extraño. En esta historia el dibujo es más seco, quizá no tan proporcionado, pero muy típico de relatos de Halloween, y el color, la verdad es que muy apropiado. Y la primera es un dibujo típico de cómic, muy buen color, muy buen uso de las sombras. Pero sobre todo, como digo, son muy divertidas las cuatro historias, avanzas muy rápido leyéndolas, muy divertido el descubrir las conexiones entre ellas. Cuando he terminado de leer esas cuatro primeras historias, he decidido pues, echarle un vistazo a la película, picotear un poco, y he comprobado que efectivamente la película, pues eso, cuenta más mezcladas las historias, no te das cuenta de golpe, pero son esas mismas historias, obviamente con el mismo aspecto visual, porque es un mismo director. Aquí quizá el darle un aspecto visual distinto a cada una le aporta mucha frescura y diferencia entre ellas. Pero me parece muy buen complemento a la película, que seguramente la vea mañana. Pero, como digo, sin haber visto la película, el cómic te explica perfectamente la historia y, y tiene un dibujo que complementa muy bien esa historia. Bueno, me había comentado que aparece una carta del creador de la película que no he leído, no suelo leerme este tipo de contenidos, pero bueno, se agradece que se incluya. La segunda parte, Los días de los muertos, son cuatro nuevas historias escritas por los creadores de la película, adaptadas
por Marc Andreiko al guión, y también de nuevo con dibujantes distintos en cada una de ellas. Como digo, después del parón para ver de qué iba eso de la película, me dispuse a leerlo. Esta segunda parte me ha parecido mucho más floja que la primera. El principal problema es que no tiene esas relaciones entre las 4 historias, no son 4 historias que ocurren a la vez, sino que son 4 historias de terror que le cuenta un abuelo a su nieta antes de la noche de Halloween. Son historias en el pasado, historias que cuentan los orígenes de Halloween. La primera de ellas situada en Irlanda en 1640, en la Edad Media irlandesa, y cuenta el origen europeo de Halloween y cómo llega a Estados Unidos. La segunda, bueno, el dibujo me ha parecido correcto, un poco desdibujado, pero queda muy bien con la historia, interesante, pero una simple historia, como digo, histórica, para la redundancia, contándote el origen de la situación, el origen de las brujas. Como digo, muy interesante, pero muy autocontenida, y quizá le falta un poco de morbo, de asesinato, porque aunque haya muertes, son más bien el tema de quemar brujas que de una bruja matando gente. Entonces esa parte, bueno, me parece un poco más floja. La segunda, que aparece en la fecha 1853 en Illinois, cuenta, digamos, el afianzamiento del mito de Halloween en la sociedad americana actual, y te lo relaciona también con mitos y leyendas indias. Tiene un dibujo muy estilo animación, muy estilo Disney. De hecho, bueno, algunas caras parecen sacadas de una captura de alguna película Disney. Es un dibujo de buena calidad, aunque tiene un color rojizo casi toda la historia, que al principio hasta tonos anaranjados, estos tonos cálidos. Entiendo que intentando representarte esos atardeceres en el desierto, pero resulta un poco cargante. Se agradece cuando hay alguna escena mágica que toma tonos rosas, o cuando es de noche y con tonos azules más naturales, porque satura un poco ese mismo colorido a lo largo de toda la historia. Le quita fuerza al dibujo. La historia, de nuevo, viene a ser descriptiva del inicio de esta situación y vuelve otra vez a tener el mismo problema, demasiado descriptiva para algo que buscas algo más divertido, con más acción. Aunque la parte final, en la que ya se afianza ese mito de Halloween, recupera un poco de acción y es algo más divertido. No quiero enseñar mucho de las páginas finales porque sería mucho spoiler. El siguiente relato, que es también en Estados Unidos, pero ya en los años 50, es una historia de género negro en la que una mujer le encarga a un detective privado que busque a su hermana durante la noche de Halloween. Y bueno, pues la búsqueda durante la noche de Halloween con los personajes y demás acaba encontrando una conspiración, un mito, un grupo satánico. El dibujo es muy potente, un sombreado muy, muy bueno. Y como digo, la parte de dibujo a veces quizás se pasa de expresivo. Hay algún momento en el que alguna gesticulación del personaje no pega mucho con el guión, que te hace sorpresa cuando simplemente está siendo descriptivo y demás, pero te entra dentro de la locura que produce esa noche y lo que encuentra. Es la que se lee más rápida, la que tiene más ritmo de las 4 segundas historias. Tiene un muy buen dibujo, muy buen color, aunque la historia es un poco predecible, pero bueno, al final lo que viene es a contarte la realidad de unas de esas noches de locura de Halloween, de monstruos y demás. Tiene una pequeña sorpresa o giro final, pero algo bastante suave. Y la última, aunque no aparece año, es porque retoma la historia del abuelo contándole cuentos a la niña, y le cuenta una última historia y, como digo, no te dice fecha. Al final se podrá más o menos deducir en qué fecha es. Tiene un dibujo de estilo más realista, incluso la portada puede recordar a carteles, incluso a portadas como Stranger Things y demás, a revisiones de los 80. La historia puedes situarla más o menos por esa fecha al leerla. Y es la historia, pues, de los 2 niños en la noche de Halloween, digamos, abrazando la locura, el significado de la noche, conviviendo con monstruos y demás. Un dibujo más realista, que a mí no me gusta tanto como un dibujo más caricaturesco, aunque es bastante fluido. Eso sí que es cierto. Voy a volver un momento atrás, porque, como digo, es un dibujo bastante fluido, pero a diferencia, por ejemplo, en esta historia, en la que el dibujo es tremendamente fluido. Aparte de ser muy dinámico, tienes páginas como estas
en la que, por ejemplo, esta viñeta, que viene simplemente separada por esta línea, se divide en dos lecturas, y la lectura perfectamente te fija en el primer personaje, vas siguiendo la línea de diálogos, esta viñeta lleva a esta por narrativa, y esta lleva a esta, y esta lleva a esta. De forma que, aunque pensaría uno que esto lo leerías entero y luego estas, la propia narrativa te desliza muy bien por las viñetas, por los textos, para que no haya problemas. Por eso creo que, aunque el dibujo sea muy retorcido y demás, es el que mejor está narrado de todo el tomo. Y sin embargo, este dibujo, que es mucho más claro, es mucho más mecánico. El movimiento a través de ellos va siguiendo el orden establecido, pero como capturas fijas. No tiene especial movimiento. Tiene muy poquito diálogo, hay ocasiones en las que simplemente es imagen, y bueno, pues no pasa de ser una especie como de broche final a estas 4 historias, que quedan mucho más cojas que las 4 primeras. No decepciona, es decir, no están mal estas 4 historias, pero no tiene ese punto de diversión y de entrecruzamiento de las 4 primeras. De modo que, bueno, podría perfectamente haber salido el tomo como 2 tomos individuales, la adaptación y esta especie de precuela o introducción al mito de Halloween. Pero bueno, tampoco está mal sacarlo en un tomo al completo, porque si lees la primera historia, entiendo que querrás terminar de ver lo que se ha hecho al respecto, siendo además los mismos autores. Así que bueno, es un tomo que incluye pues las dos cosas que yo pensaba que podía traer, tanto adaptación de la película como historias aparte, historias cortas aparte. Todos son relatos cortos, bien escritos, bien mezclados. La edición es muy correcta, la portada me gusta mucho, con un poco de brillo en los ojos y en la boca de la calabaza. Voy a ver si se puede ver un poco ese, sí creo que aquí se ve ese brillo en esos dos puntos de la portada. Y bueno, pues un buen tomo para celebrar Halloween.